Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Nuevamente estamos aquí en una transmisión ah, para poder conversar con nuestros amados hermanos de nuestra iglesia, de la Iglesia de Cristo de Benecer, aquí en Guayaquil, Ecuador. Bueno, estamos muy contentos, con mucho gozo, con muchas expectativas, pidiéndole al Señor y orando mucho para todas las adversidades que se han formado. Pero creemos que Dios es un Dios bueno, creemos que es un Dios poderoso, que aún en la adversidad el Señor ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Así que en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos sobre su vida, declaramos cielos abiertos sobre su casa, sobre su negocio, declaramos, hermano, un tiempo de bendición, aún cuando nosotros vemos las cosas que quizás no la vemos con nuestros ojos, pero la sentimos y creemos en nuestro corazón que se están dando. Dios está haciendo algo. Definitivamente Dios se está manifestando de muchas formas y en muchas formas a través de, de todas las cosas que estamos viendo, incluso a través de los medios, a través de la política, de mucha gente que Dios está tocando a través de estos medios de comunicación. Y le damos gloria a Dios y gracias por todo lo que está sucediendo. Así que vamos a orar. Quiero orar en este tiempo. Vamos hoy a concluir la enseñanza que ya iniciamos sobre la epístola a los romanos, como es un poco una de las epístolas más largas que escribió el apóstol Pablo, con ayuda allá de algunos de sus discípulos, por ejemplo, por Tercio y también en la casa de Gallo. Bueno, esto ya lo explicamos. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé ayuda, esa ayuda divina, esa ayuda que viene de lo alto, para poder nosotros poner todos en las manos del Señor. Oramos también por nuestra cobertura apostólica, por nuestro hermano Germán Ponce, apóstol de nuestro ministerio y de nuestra iglesia, y le damos gracias a Dios por su vida, por su familia, por nuestra iglesia madre que está allá en Honduras, en San Pedro Sula. Damos siempre gracias a Dios por todos ellos. La Biblia dice que tenemos que estar en constante oración también por aquellos que nos presiden, por aquellos que están sobre nosotros, y le damos gracias a Dios por la bendición. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos bendición en esta noche. Señor, que las puertas de los cielos sean abiertas, que las ventanas, las compuertas sean derramando bendiciones, Señor, para cada uno de nuestros hermanos, para cada uno de los discípulos de nuestra iglesia, Señor, que quizás ellos están ahí en este momento, Padre amado, ya tomando nota con su cuaderno de apuntes, Señor, con su Biblia y con todos los elementos necesarios que necesitamos para poder ser de bendición, Padre amado. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas una obra majestuosa, una obra única sobre nuestra vida, aún sobre los que están pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús y enviamos una palabra de bendición para la vida de mis hermanos que están allá. Los bendecimos. Ese es el deber nuestro, el deber como sacerdotes de Dios. Nuestro deber es bendecir, y bendecimos los hogares, Padre amado. Bendecimos y decimos, Padre amado, que somos prosperados por la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, yo quiero avanzar un poquito porque hoy sí quiero terminar, ¿verdad?, con esta linda epístola. La epístola a los romanos, una carta espectacular, una carta en la cual pues el apóstol Pablo desarrolla un pensamiento, desarrolla una enseñanza, y tiene un objetivo aquella carta. El objetivo es demostrar la divinidad del Señor Jesús, demostrar su realeza, demostrar su reinado. Tiene varias connotaciones importantes, pero sobre todo el apóstol Pablo quiere aquí enseñarnos a vivir la verdadera vida espiritual, o la vida en el espíritu. Así que vamos a ver en esta sesión qué es lo que el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia que estaba en Roma, y a la iglesia de Jesucristo que está en todo el mundo en este momento. Así que vámonos a la Biblia, vamos a leer el libro por un momento, el libro del Evangelio según San Juan, para recordar un poquito lo que vivimos en el pasado. Vimos en el Evangelio según San Juan, en el Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, vimos una connotación muy importante, una relación que en realidad todos los discípulos querían enseñar, porque obviamente, el fin del Evangelio se llama Jesucristo.
la presentación del Evangelio se llama Jesucristo. La razón del Evangelio se llama Jesucristo. No hay nada que pueda suplantar en la presentación del Evangelio que no sea sino solamente el Señor Jesucristo. Ese es el fin y ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito del Espíritu Santo al estar aquí en medio nuestro en la tierra. Es de exaltar a Cristo. Nosotros como iglesia no exaltamos hombres. Amamos, respetamos, nos sometemos, hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Pero sobre la tierra no hay nada más importante para nosotros. Y en la predicación del Evangelio no hay nada más importante para nosotros que exaltar la obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Juan, en su misiva, enseña algo muy importante que queremos desarrollar viendo y estudiando la carta a los romanos. Mire lo que dice él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mire que no es cualquier cosa. Dice aquí que el otorgamiento viene de la misma divinidad del Padre. La solicitud, la orden, el desprendimiento, la ofrenda, viene directamente desde el Padre hacia nosotros. Ahora, mire lo que dice ahí. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito del Padre? ¿Cuál fue la visión del Padre? ¿Qué era lo que quería conseguir el Padre? Cuando hizo este esfuerzo, cuando hizo esta disposición de enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué era lo que tenía el Padre en el corazón? Mire lo que dice aquí. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo voy a volver a repetir. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y el escritor dice y concluye, y eso somos. Qué hermoso relato, porque esto nos quiere decir muchas cosas. Nos quieren muchas veces influenciar cierta característica especial, que para ser una persona hijo de Dios tiene que haber tenido algún posgrado en algún lugar, o tiene que haber nacido en alguna tierra específica, o tiene que hacer cierto tipo de rito especial, o tiene que conllevar algún tipo de ley humana aquí en la tierra, o quizás someterse a ciertas culturas y a ciertos criterios de acuerdo a los pensamientos de sus creadores. Pero aquí nos damos cuenta que no es así. Aquí nos damos cuenta de algo muy hermoso, algo muy impresionante que Juan quiere mostrarnos, y quiero ir con esta introducción porque aquí nos quedamos el día martes de esta semana que estábamos estudiando. Porque aquí Juan lo que quiere es algo muy importante, de que el propósito de la divinidad o el propósito principal de Dios, el Padre, es de hacernos hijos y obviamente como hijos herederos de todas las cosas y la majestuosidad de Dios. Entonces, quiero que tengamos claro este punto. Yo quiero que usted comience a hablar no como una persona que no está seguro. El propósito del mensaje de esta enseñanza es de que usted está seguro de lo que usted es. Es que usted tenga un sentido de pertenencia real, sincero y con la convicción bíblica necesaria. Porque eso es lo que quiso dar a entender el apóstol Pablo cuando Romanos. Quiso darnos a entender que definitivamente Dios hizo un esfuerzo único en enviar a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito del Padre. Enviarlo a la tierra con el propósito de que usted y yo hoy estemos seguros de que somos hijos de Dios. De que cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador,
desde ese momento, desde ese instante, Él envía a su Santo Espíritu para que esté con nosotros y nos ayude a caminar una vida verdaderamente espiritual en los caminos de Dios. Entonces, ahora sí, con esta pequeña introducción de lo que somos, porque si usted no me entiende esto, de nada me vale explicar lo consiguiente. Yo tengo que dejar claro en esta noche de que el amor de Dios el Padre fue otorgado con un solo propósito, fue hecho con un solo destino. La crucifixión del Señor, entregada por el Espíritu Santo, fue hecha con un propósito. ¿Cuál fue el propósito, hermano pastor? El propósito es que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo de podernos llamar y que nos puedan llamar. No importa que usted haya nacido en Ecuador o haya nacido en Chile, haya nacido en China o en Israel, donde usted haya nacido, aquí el escritor del libro de Juan, el apóstol, está diciendo que usted, por ver aceptado ese gran amor que el Padre tuvo con usted, inmediatamente usted ha sido constituido hoy, y se lo puede llamar hoy hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y dice aquí el apóstol, subraya y tipifica en términos contundentes, y eso es lo que somos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar seguros que somos hijos de Dios. ¿Y cómo estoy seguro, pastor? De haber aceptado a Jesucristo y verle abierto las puertas de mi corazón, y luego de eso permitir que el Espíritu Santo haga un trabajo en mi vida. ¿Cómo es eso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 23. Vaya conmigo a su Biblia. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 23. Vaya tomando notas y vaya tomando apuntes, hermanos, que es muy importante esto. Dice el apóstol Pablo, versículo 23. Y no solo ella, cuando habla de ella, habla de la creación, porque en el contexto está hablando de la creación. Entonces, yo le puse ahí, entre paréntesis o entre líneas, le puse la palabra creación. Eso es nota mía. Pero más sin embargo, para que usted tenga una relación de lo que vamos a estudiar en esta. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos, y aquí está un versículo, creo yo, que es una de las garantías más hermosas que existe en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, inmediatamente, dice aquí el apóstol Pablo, tenemos las primicias del Espíritu. Mire qué tremendo. Aún nosotros mismos gemimos, dice aquí el apóstol, gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente, y dice ahí, la adopción como hijos. La redención, luego, que viene también de nuestro cuerpo. Entonces, mire qué hermoso. Hermanos amados, hemos recibido un poder, para ir puntualizando, hemos recibido un poder especial, un poder tácito del Espíritu, y con el Espíritu para ser adoptados hijos de Dios. Entonces tenemos un poder de poder ser llamados hijos de Dios, una garantía, tenemos una convicción. Por eso que el Hijo de Dios no puede titubear en dos aguas. El Hijo de Dios sabe que es hijo. El Hijo de Dios sabe de dónde vino. El Hijo de Dios sabe a dónde va. En algún lugar, con esto no le estoy mandando a pecar, pero aunque usted esté en una situación como se encontraba el hijo pródigo, dice la Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, si no me equivoco,
Dice que él se encontraba en medio de cerdos, apacentando cerdos y comiendo comida o algarroba de los cerdos. Pero aunque él se encontraba en esa situación, que ojalá que ninguno de nosotros nos encontremos en ese lugar algún día, pero aunque estaba en esa situación como hijo, él reconoció que era hijo. Él dijo, en la casa de mi padre hay mucha comida, mucha morada, mucha abundancia de pan. Hay muchos jornaleros y lo primero que él reflexionó, una vez que alzó sus ojos al cielo y volvió en sí, dice la Biblia, y dijo, iré a la casa de mi padre. O sea, tomó la mejor decisión de su vida. Tomó el rumbo del volante, del timón de su vida. Y dijo, voy a ir a mi padre y le hablaré a él y le pediré perdón y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Ponme por lo menos como uno de tus jornaleros. Mire qué tremenda, fue la mejor decisión. Debería de ser. Yo creo, hermano, hay dos decisiones que tomamos en nuestra vida, las más importantes decisiones. La primera es volver a casa del Padre, volvernos a encontrar con Dios, volvernos a encontrar con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Papá, con nuestro Abba Padre, como le dice el apóstol Pablo, con nuestro papito. Y la segunda, de con quién nos casamos en la vida. Por eso son dos decisiones muy importantes las que tomamos nosotros. Entonces, este hombre tomó la mejor decisión de su vida, de volver a la casa del Padre. Por eso que aquí hay algo impresionante, porque aquí nos están hablando de un sentido común que despierta el Espíritu Santo en medio nuestro. El Espíritu Santo, y lo voy a decir con mucho respeto, el Espíritu Santo no está puesto solo para sentir cosas, para sensacionalismo en medio del cuerpo de Cristo. Lo digo con mucho respeto, ojo. El Espíritu Santo no está puesto solamente, hermano, para hablar en lenguas, que es hermoso, me encanta hablar en lenguas. El Espíritu Santo no solamente está para avivar el fuego dentro de la obra, que es hermoso sentir el avivamiento. Hay algo más profundo, hay algo más hermoso, hay un papel más preponderante que ocupa el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, como lo hemos venido estudiando durante todas estas sesiones. ¿Y cuál es ese papel, pastor? El que está aquí, el que dice la Biblia aquí. Dice que tenemos las primicias, o sea, lo primero. Mire que somos galardonados. Desde que acepta a Jesucristo como su Señor, desde el día que usted toma la decisión de por fin regresar a casa, desde ese día hay alguien que toma también una decisión juntamente con usted y le envía las primicias, lo primero del Espíritu a su vida. Y dice ahí, mire, y aún nosotros mismos gemimos desde nuestro interior. Apóstol Pablo, la importancia, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Mire qué tremendo. Cómo nuestro Padre, cómo nuestro Señor Jesucristo nos convierte en hijos solamente con el hecho de haber aceptado a nuestro Salvador y a nuestro Dios y vernos hecho aceptos como hijos. Por eso es que el Señor no está viendo tus errores, no está viendo qué viniste haciendo, no le va a ver qué fue lo que hizo, pásame la lista de los pecados que cometió aquel. No, simplemente te lavan, te santifican, te purifican y te presentan delante del trono de Dios. Y dicen, aquel es mi hermano menor, por lo tanto es tu hijo. Qué tremendo, qué hermoso. Entonces, es decir que el Espíritu Santo, según este versículo, despierta algo que hay en nosotros, algo que quizás es muerto o dormido, algo que estaba ahí, pero no quiere decir, ojo con esto,
Hay muchos que se han entregado al Señor a los 30 años, por ejemplo. Otros se han entregado a los 20. Otros se entregaron a los 50. Pero todos los años que vivieron en el pasado, nunca tuvieron una experiencia espiritual. Ni siquiera. Como hay una alabanza que me encanta, que la cantó el apóstol Billy Bonster, el Señor lo inspiró con una tremenda alabanza. Dice, ¿quién lo diría? Y es verdad. ¿Quién diría que nosotros anhelamos que venga el día ya de congregarnos? Anhelamos estar en la casa, batiendo nuestras manos, cantando salmos, cantando himnos, alabando al Señor, levantando nuestras manos, haciendo oraciones, haciendo evangelismo, haciendo discipulado, enseñando la palabra del Señor. ¿Quién diría que nosotros íbamos a servir para esto? No lo sabíamos, definitivamente que no lo sabíamos, pero ya había un plan. Al despertarnos espiritualmente, esa conciencia de gloria venidera que hay en nosotros, esa seguridad, porque aquí hay una seguridad, la seguridad de que somos hijos. Y cuando usted sabe que usted es hijo de una casa, hermano, usted entra como dueño, usted sabe, usted hereda, usted gobierna junto a su padre. Usted hace las cosas que su padre, algo sorprendente cuando lo encuentran a Jesús ahí, de niño, haciendo la obra, enseñándole a rabinos, y se quedaban maravillados de escuchar la enseñanza y la elocuencia, cómo didasqueaba con ellos, cómo enseñaba la palabra. Se quedaban maravillados, porque dicen que enseñaba como que tenía autoridad. ¡Qué tremendo! Y cuando sus padres le preguntan, mira lo que has hecho, estamos preocupados por ti, ¿dónde estabas? Y él le dice de una forma tan sencilla, en los negocios de mi padre estoy. ¡Qué hermoso! Estar en los negocios de su padre. Pero no estaba hablando de los negocios de vender puertas y maderas, porque su padre era un carpintero aquí en la tierra, no José. Estaba hablando de los negocios de su Padre Celestial. Estaba hablando de compartir las revelaciones que traía para nosotros. Hablando del plan de salvación. ¡Qué hermoso! Entonces, hermano, el Espíritu Santo, esa comunión, despierta en nosotros esa hambre, esa sed, esa ansiedad por conocer más las cosas divinas. Quizás esto le está pasando a usted hoy en día. Usted está en su hogar en este momento y usted está tomando apuntes y notas. Antes quizás ocupaba usted este tiempo para ver una telenovela. Hoy está ocupando su tiempo para escuchar la doctrina de la palabra del Señor y crecer espiritualmente juntamente con toda la iglesia. Mire qué hermoso. Pero esto antes no nos preocupaba. Esto antes no nos llamaba la atención. Pero ¿cómo fue ese cambio, pastor? ¿Cómo fue que ahora tengo esa hambre? ¿Cómo tengo ahora esa sed de las cosas espirituales? ¿De dónde salió todo esto? Porque le dieron las primicias del Espíritu Santo de Dios a usted. Y dentro de usted, dice la Biblia, que desde dentro de existen gemidos, existen manifestaciones, existen glorias, existen cosas que se están formando dentro de usted. Hay un sentido, ¿verdad?, que de un momento a otro cambia. Comienza usted a tener como dolores de parte de parto, como dolores para una vida más gloriosa. Y va usted creciendo, va usted creciendo. No es fácil. Alguien me preguntaba a mí si la vida espiritual o la vida cristiana es fácil. Nadie que le diga que es muy fácil puede estar en la... No es fácil, pero tampoco es difícil. Ayudar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria. Por eso es importante morir al yo. Por eso es importante quedarnos quietos y morir a lo terrenal. Y comenzar a dar paso a una vida espiritual. Para que lo espiritual comience a tener en nosotros, comience a tener un asidero bendito en nuestra vida. Para que lo espiritual comience a tomar el lugar que tiene que tomar en nuestra vida. Yo no le estoy hablando de una religiosidad. Escúcheme bien esto. Porque hay muchas personas que piensan que ser espiritual es ser religioso. Y no es verdad.
Los fariseos, por ejemplo, los saduceos, los religiosos del templo de aquel entonces, cuando Jesús estaba ahí, y lo estoy diciendo allá para que no se vaya a ofender nadie, los fariseos eran muy religiosos, pero no eran espirituales. Los saduceos, los fariseos, los escribas, eran cumplidores de la letra, o por lo menos decían ellos que eran cumplidores de la ley. Por lo menos eso es lo que ellos creían. Pero cuando aparece Jesús, que les quiere enseñar una vida continua en el Espíritu, o sea, la aplicación de lo que ellos habían aprendido de la letra, no lo entendieron. No lo comprendieron. ¿Por qué no lo comprendieron, pastor? Porque definitivamente ellos no estaban con su mente puesta en el cielo, ellos estaban con su mente puesta en la tierra. Ellos estaban con su mente puesta en qué me pongo, en qué me visto, en qué como, se abstenían de comer alimentos, se abstenían de ponerse ciertas cosas. Y aquí escúchenme con oídos circuncidados, no se lo voy a decir a nadie. Hasta pensaban que hablar con una persona que no era de su misma religión, pensaban que se iban a contaminar. ¿Por qué? Porque ellos les habían metido en la cabeza que hablar con un gentil, por ejemplo, era contaminación. Pero cuando viene Jesús y llama a Pedro, llama a Juan y llama a los 12 discípulos en aquel entonces, les dice: yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Pescadores de hombres, escúcheme bien. Y no solamente de hombres de la religión o del grupo. No es que después los envía. Primero a Jerusalén, después a Samaria, Judea. Y le dice después, yo no sé qué harán con esta parte de la Biblia, hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso para usted? Que Jesús no vino con una mentalidad religiosa, sino vino con una mentalidad espiritual, que es muy diferente lo religioso a lo espiritual. Parece o pareciera que lo religioso es espiritual, y muchas veces no es así. Porque muchas veces una religión a ciertos principios religiosos terrenales especifica y dice que ponen como leyes mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Por eso es muy importante saber esto. Yo no estoy diciendo, ojo, que no hay que cumplir ciertos preceptos terrenales, que obviamente los tenemos que cumplir. Por ejemplo, ahora estamos viviendo un tiempo de ley. Aquí en el Ecuador estamos viviendo un tiempo que le llamamos un estado de excepción, y estamos todos sujetos a una ley. Por ejemplo, a cierta hora ya no podemos estar en las calles, tenemos que tener cierto tipo de reuniones, tenemos que andar con mascarilla. Eso es una ley que estamos tipificando hoy. Entonces yo, como conocedor de la ley y como predicador de la palabra de Dios, tengo que decirle a todos mis discípulos que tenemos que estar sujetos a la autoridad. Eso dice la palabra de Dios, y eso es lo que hacemos nosotros. Nos sometemos a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Obviamente hay cosas que la autoridad muchas veces sale de los preceptos normales, o los preceptos lógicos, o los preceptos morales. A eso le vamos a decir que no también. Como lo hizo Daniel, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, ok. Pero, más sin embargo, somos cumplidores, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos cumplidores de la ley y del derecho, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, mire que el Espíritu Santo que ya está en nosotros comienza un trabajo en la vida del creyente. Comienza un trabajo, tiene un trabajo especial, tiene un trabajo específico, tiene un trabajo importante. ¿Cuál es? De hacer que de adentro comience a haber un cambio en nuestra vida. Eso se llama ser espiritual, no religioso, que no es lo mismo. Ahora, si usted es espiritual y religioso, bendito sea Dios, pero no puede ser religioso sin ser espiritual. Eso tiene que tener mucho cuidado. Entonces, qué tremendo. ¿Qué entonces quiere darnos
entender la palabra del Señor. ¿Cómo tiene que ser la actitud nuestra como creyentes? ¿Cómo tiene que ser la actitud nuestra como discípulos del Señor? Eso lo explicó el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora sí vamos a estudiar lo que queremos en esta noche. ¿Cómo debe ser la actitud? Romanos 12, 1. Tengo en la versión de las Américas lo siguiente. Por consiguiente, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo. Un poquito investigar esto. Aquí la palabra que interpretaron aquellos traductores de la Biblia en el original griego, hay una palabra que se traduce como paracleto. Y ojalá que pueda ver usted un poquito ahí. Ahí está la traducción en el original griego, como fue traducido en el original. Y aquí la palabra que se traduce es, por ejemplo, os paracleto por las misericordias de Dios. Es lo que quiere decir aquí. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que es la lucha o el cambio o la transformación. No es producida de manera mental, no es producida de manera de abstinencia corporal, sino que aquí hay una ayuda. El apóstol le está diciendo aquí que aquí hay una ayuda que usted va a poder presentar su cuerpo en sacrificio. Acuérdese, ¿quién presentó el sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Quién lo presentó? ¿Quién lo preparó? A Jesús. Leímos ya anteriormente que fue el Espíritu Santo de Dios en el libro de Hebreos, que el Espíritu Santo lo presentó a Jesús como ofrenda al sacrificio. Entonces, aquí, ¿quién es que va a presentarlo a usted? ¿Quién es que va a forjarlo a usted? Yo me imagino como un maestro artesano con un cincel y un martillo. Comienza a martillar y comienza a darle forma a aquella piedra que está ahí endurecida. Y comienza a formarlo. Comienza a pulir. Comienza a sacar detalles que están de más. Y comienza a agregar detalles que le faltan a la vida de esa persona. ¿Quién es ese paracleto, pastor? ¿Quién es ese paracleto que nombra aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿De dónde sale esa transcripción? Y aquí en esta transcripción la podemos ver nosotros que es un término griego. La palabra paracleto en ocasiones es usado como una forma castellana o castellanizada, que significa paracletito o paracleto. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce con la palabra consolador. Por eso es que el Espíritu Santo es conocido también como el consolador de la iglesia. Mire qué tremendo. Entonces, refiriéndonos al Espíritu Santo aquí, por ejemplo, si leemos nosotros en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16, vamos a encontrar que ahí está hablando del consolador. Si leemos en el Evangelio según San Juan 15, 26, habla también del Espíritu Santo consolador. En Juan 16, 7, habla también del Espíritu Santo consolador. Entonces se usa también muchas veces y es traducido también como un abogado. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Entonces mire las dos connotaciones que tiene la palabra paracleto o Espíritu Santo. Las connotaciones son o consolador o abogado. Mire qué tremendo. O sea que por un lado lo puede consolar, lo puede animar, aún en sus momentos más difíciles, aún en sus momentos de dolor, de sus momentos de angustia, de sus momentos de ansiedad, pero también lo va a defender cuando alguien quiera hacer cosas injustas con usted. Porque obviamente hay cosas en las que nosotros mismos nos metemos, eso ya son otros 20 pesos. Pero cuando usted por causa del Evangelio, por eso dice el Señor, bienaventurado cuando vosotros por mi causa os vituperen, hablen mal, hagan daño, los persigan, los calumnien, gócese, porque su galardón pronto estará con ustedes. Entonces usted tiene un abogado, eso está en 1 de Juan 2:1.
Usted tiene un abogado que se llama Jesucristo de Nazaret. Qué tremendo. Entonces, aquí nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay alguien que esté interesado en ayudarnos. El apóstol Pablo aquí está hablando de un hecho real. No es una ficción. No es un adorno en la palabra de Dios. Ni en medio nuestro, el Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo es una persona. Una persona que tiene funciones específicas. Y una de las funciones específicas del Espíritu Santo es ser nuestro consolador. Es ser nuestro ayudador. Es ser nuestro paracleto. Es ser el abogado defensor de nuestras causas espirituales. ¡Qué tremendo! Y podemos identificarnos nosotros entonces como benditos del Paracleto, benditos del Espíritu Santo de Dios. Mire qué tremendo. Cómo el apóstol Pablo aquí está enseñando, ¿verdad? Que tenemos que tener esa confianza en Dios. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae paz, nos garantiza una alegría, aún en los momentos de tribulación, aún en los momentos de turbación. Yo sé que quizás hay personas que en este momento estén pasando varias situaciones. Y usted me puede decir, pastor, pero tengo confianza. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquila. Hay algo dentro de mí que me fortalece. ¿Qué se llama eso, pastor? El apóstol Pablo lo enseñó. Romanos 14, 17. Dice aquí el apóstol Pablo algo bien hermoso. Algo que quizás algunos no lo van a entender. Alguien me decía en estos días, pastor, le van a cerrar el canal a aquellas personas que están quizás queriendo judaizar por ahí, quizás metiéndose en camisas de 11 varas allá, pastor, porque usted ha estado dando fuerte en estos días acerca de este tema de aquellos que quieren hacer su forma y quieren cambiar el evangelio a una situación cultural, incluso dogmática, de ciertas costumbres y de ciertas tradiciones. Y pastor, y lo pueden crucificar, pero no importa. A los discípulos lo crucificaron por eso. Porque esto es muy difícil de entender. Es fácil de entender, pero es muy difícil de explicar. Pero más sin embargo, mire lo que dijo el apóstol Pablo aquí. No sé qué van a hacer ahora cuando lean este versículo, pero va a ser bien complicado para algunos. Algunos que pretenden quizás judaizar a la iglesia cristiana. Y otros dicen, no, nosotros no estamos judaizando, nosotros estamos en otra onda. Pero yo quiero hablarles lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí, Romanos capítulo 14, versículo 17, vaya conmigo a su Biblia. Porque el reino de Dios, y voy a hablar despacio para que no nos equivoquemos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Repito, el reino de Dios no es comida ni bebida. Otros dicen, lo que pasa es que el apóstol ahí quiso decir otra cosa, no lo que usted cree. Sigue el apóstol hablando. Si no es justicia, porque tenemos un abogado, y paz y gozo. ¿En qué, pastor? ¿Está ahí? No me lo pregunte más a mí. En el Espíritu Santo. Estuviera en la iglesia, hubiera pegado un grito. En el Espíritu Santo, que es el reino de los cielos, pastor. Si pudiera quitar la parte de arriba y hiciéramos la pregunta, ¿qué es el reino del cielo, pastor? El reino de los cielos es esto: justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios, voy a parafrasear esto, no voy a poner ni agregar ni a quitar, voy a parafrasear. Quiere decir aquí que el Espíritu Santo de Dios nos trae justicia. O sea que el que tiene el Espíritu Santo
es declarado justo. El que tiene el Espíritu Santo, usted que está allá viéndome, usted sabe que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene paz. Y por último, el que tiene el Espíritu Santo tiene gozo. Por eso dice por ahí un versículo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hasta una canción cantábamos cuando éramos niños. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Satanás lo que quiere es vernos tristes, vernos atribulados, vernos mal, vernos, hermano, despojados de las cosas de Dios. Pero más sin embargo, lo que el Espíritu Santo nos trae es una seguridad de justicia. ¿Cuál es la justicia, pastor? Que somos hijos de Dios. Eso no le interesa escuchar al diablo, que el Señor lo reprenda. Eso no le interesa. Ellos te dicen, incluso debes de ser, ¿cómo le llaman ellos? Huérfanos. Eso es lo que le gusta oír al diablo, la orfandad. Eres huérfano, pero usted no es huérfano, usted es hijo. Dígale, mira Satanás, escucha bien, yo soy hijo. Métete en la cabezota, yo soy hijo de Dios. Hay hasta una alabanza hermosa que dice, yo soy hijo de Dios. Esa canción que le dio el Señor a Julio Melgar. Ya no soy un esclavo del temor, porque lo que el enemigo quiere poner en nosotros precisamente es eso. Precisamente quiere poner en nosotros temor. ¿Por qué quiere poner temor, pastor? Porque quiere que nosotros no sepamos que nosotros somos declarados justos a través del sacrificio de Jesucristo de Nazaret. Entonces viene el Espíritu Santo a traernos justicia, a traernos paz y a traernos gozo. Por eso que el hombre espiritual es un hombre que es lleno de gozo, que transmite paz. Por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mis paz os doy. No como el mundo la da. O sea que el mundo quiere dar una paz también aparente. El mundo es aparente. Hay mucha gente que dice shalom, shalom, shalom. Shalom y no tienen paz. ¿Sabe lo que significa shalom? Shalom es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente la... Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que transmite paz. Y en el lugar donde usted entra, dice la Biblia que la paz que usted trae será transmitida en ese lugar. ¿Pero por qué, pastor? Porque usted no es portador de coronavirus, usted es portador de paz. Usted es portador de gozo, usted es portador de alegría, usted es portador de justicia. Donde usted vaya, usted bendiga. Yo voy a un hogar a visitar y las personas me dicen, pastor, ¿puedo orar por mi casa, por mi hogar? ¿Cómo no? Eso precisamente es lo que vine a hacer. Aparte de comer los ricos alimentos que ponen muchas veces ahí en sus mesas, qué hermoso. Pero aparte de todo, mi trabajo y mi función como hijo de Dios es llevar esa paz que el Señor nos ha dado, compartir la paz, bendecir los hogares, bendecir las mesas, bendecir las alacenas. ¿O no hizo eso el profeta cuando fue el profeta Elías a la casa de la viuda? ¿No fue eso lo que hizo también Eliseo? ¿No fueron lo que hicieron ellos, que fueron a bendecir los lugares donde no había nada y de repente esa bendición se transformó en multiplicación? ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, lo que transmite, lo que llevamos es eso. Nosotros no podemos dar quizás dinero. Nosotros quizás no podemos dar regalos. Eso lo dijo el apóstol Pedro mientras iba al momento de oración, a la hora tercera. Estaba un cojo ahí sentado. Y el cojo le pide una caridad y le dice, se toca los bolsillos y dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué se imagina usted que le dio? Le dio gozo, le dio alegría, le dio paz y le dio justicia. Porque dentro de Pedro y sobre Pedro y junto a Pedro moraba la presencia misma del Espíritu Santo de Dios, que también mora en usted y mora en mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar nosotros, pastor? Según Romanos, según el escritor de Romanos, tenemos que llevar
justicia, paz y gozo a todos los hogares donde vayamos nosotros. ¿Por medio de quién, pastor? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Qué tremenda doctrina que enseña el apóstol Pablo aquí. Entonces, fíjese que esta transformación, fíjese usted que esta alegría que es transmitida por el Espíritu Santo, este gozo que es transmitido por el Espíritu Santo, se transforma también en una esperanza bendita. Miren lo que dice Romanos 13. Vaya conmigo, que estamos ya a punto de terminar. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice la Biblia. A mí me gusta decir lo que dice la Biblia. No lo que dicen mis pensamientos o lo que dijo Julano, lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo. Mire, ¿de qué nos va a llenar? Qué hermoso versículo. Nos llene de todo gozo y de toda paz, y en él creer, para que abundéis en la esperanza. ¿Por qué, pastor? Por el poder del Espíritu Santo. Yo sé que esta noche usted no va a ser el mismo que antes. Yo sé que esta noche usted va a aprender algo muy poderoso. Y lo que usted va a aprender es que lo que está dentro de usted es tan poderoso que puede cambiar atmósferas. Tan poderoso que puede derribar las puertas del mismo inframundo. Por eso dijo el Señor que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerían contra su iglesia. Pero no hablando de una iglesia física corporativa, sino una iglesia que comprende lo que significa la unidad del Espíritu. Y que comprende que cuando 2 o 3 se ponen a orar, que comprende que cuando estamos en la unidad del poder del Espíritu Santo no somos lo mismo. Como yo les digo a algunos discípulos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es una iglesia mera terrenal, donde hay bonito, hay luces psicodélicas, hay fiestas, hay farras, hay jijiji, jojo y jujujú. Pero otra cosa es una iglesia que sabe qué es. Una iglesia que sabe que son hijos. No una iglesia que está solamente de pasada y solamente de farándula. Donde mantienen a la gente ahí a través de algunos gestos y algunas situaciones y algunos regalos de sanduchitos o qué sé yo, y así se mantiene a la gente, sobándoles aunque estén mal, no importa, que no se vayan, con tal que aquí se queden, con tal que diezmen, quédense aquí nomás, tranquilos, que aquí no pasa nada. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una iglesia que ha comprendido el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando de una iglesia que comprende la magnitud de lo que es y de quién es. Que comprende que somos hijos. Que comprende que no somos cualquier cosa. Que comprende que juntos y unidos podemos hacer proezas y maravillas. Por eso el Señor, en su oración final, antes de ascender a los cielos, le dijo: Padre, yo oro para que no lo quites, sino que para que tú lo fortalezcas y que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno. Por eso es que cuando usted en unidad se propone hacer las cosas en el Espíritu, Dios lo va a usar tremendamente. Cuando un esposo y una esposa oran juntos y en unidad comienzan a bendecir su hogar y por su casa y por sus hijos, hermano, el diablo sabe quién es usted, porque el diablo sabe que usted se une en una fuerza espiritual que la da el Espíritu Santo, trayendo en usted fuerza, abundancia, poder espiritual, y sobre todo lo llena de gozo y de paz por el mismo hecho de creer en el Señor. Solo por el hecho de creer, ya el Espíritu Santo te llena de gozo y de paz y de alegría. Por eso es que no puede haber un corazón triste que alabe a Cristo. Es tremendo. Pastor, me ha tocado ver una situación, gente que ha venido con dolor, gente que acabó de morir alguien, gente que duele porque perdió a su padre, porque perdió a su madre, pero está alabando y está dando gracias y está diciéndole: gracias, Señor, porque sé que lo tienes en un mejor sitio.
Alabado sea el nombre de Dios. Y uno se queda pensando, pero ¿qué es esto? Se le acaba de morir un ser querido. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo está ahí con ellos, dándole una esperanza gloriosa que hay. Y el apóstol Pablo concluye de una forma majestuosa, de una forma que diría yo, lo usó Dios para demostrar algo muy importante. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 15, versículo 15 al 21, por favor. Corra conmigo allá, que se nos está pasando el tiempo. Pero os he escrito, dice el apóstol Pablo, con atrevimiento algunas cosas. Yo creo que vamos a tener una tercera enseñanza, porque quiero hablar algo también que está ahí en medio todavía de la carta. Quiero expresarme en la próxima enseñanza, pero quiero terminar esto. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, dice el apóstol Pablo, para que así hacer que las recordéis otra vez. ¿A quién estaba hablando aquí el apóstol Pablo? Tremendo. Por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Muy importante, versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas a que se refieren en Dios. Tremendo. Porque no me atreveré a hablar de nada, dice el apóstol, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en la palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, ojo con esto, y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, donde Cristo ya era anunciado, para no edificar sobre fundamento de otros, sino que, como está escrito, a aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Qué hermosa palabra. El apóstol Pablo expresando aquí el motivo de su carta. Y el motivo principal era hablar de cosas que ellos no comprendían y no entendían. Habían cosas que sí entendían. Habían cosas que ellos habían sido educados en aquello. Habían crecido con eso. Habían desarrollado una vida religiosa. Les habían enseñado muchas cosas místicas, costumbres que habían ellos guardado. Pero habían otras que había que explicarlas. Habían otras cosas como lo que significa el poder del Espíritu Santo trabajando en medio nuestro. Había que desarrollarlas. Y el apóstol Pablo en este exhorto nos deja ver cuál era su corazón en cuanto a querer estar ahí, en cuanto a querer enseñar la manifestación, no de más letras, no de más preceptos, sino de la obra del Espíritu Santo de Dios que iba a comenzar en la vida de aquellos que estaban ahí escuchando. Ya habían leído bastante, ya habían tenido mucha letra, ya habían desarrollado mucho conocimiento y muchos conceptos, pero ahora era la hora de poner en práctica y dejarle y permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga un trabajo en su vida. Hoy es el día de permitirle al Espíritu Santo de Dios que comience a hacer un trabajo en tu vida.
ya no en la religión solamente, ya no solamente en conceptos y en preceptos que quizás solamente nos ha llevado a una vida que muchas veces nos desgasta, sino ahora comenzar una vida plena en el Espíritu Santo de Dios. Y orar conmigo en esta noche, y orar con usted juntamente en unidad de cuerpo, y pedirle al Señor que el Espíritu Santo de Dios continúe perfeccionando la obra que el Señor comenzó a hacer en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le pedimos a Dios, ahí cerraditos sus ojos? Si usted no se ha reconciliado con Cristo, reconcíliese con Dios en esta hora. Y dígale: Señor, yo acepto el sacrificio de Cristo. Tú me llamaste hace mucho tiempo y yo me he negado a aceptar tu vida. Me he negado a aceptar el sacrificio de la vida que tú diste por mis pecados. Perdóname, Señor, y acepto a tu Hijo Jesucristo como el Señor de mi vida, como el Señor de mi corazón. Y ahora, Señor, que te he aceptado, permite, Señor, que tu Espíritu Santo haga un trabajo en mi vida. Haga el trabajo de repavimentación de mi alma. Haga el trabajo de reconstrucción de mi ser. Haga el trabajo de cambiar mi forma de pensar. De comenzar ya no a pensar como piensan los humanos en esta tierra, sino como pensamos los celestiales en las cosas de los cielos. Gracias, Señor, te doy por este momento, y desde ahora en adelante ayúdame a vivir la vida en el Espíritu que tú quieres que yo viva, Señor. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no tienes dónde congregarte, te invito a nuestra iglesia, a la Iglesia de Cristo Ebenezer, aquí en Guayaquil, Ecuador. Soy el pastor Ricardo Abad y me ha dado un gusto muy grande poder estar en esta noche aquí compartiendo la bendita palabra de Dios contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias.